Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el canal de YouTube y podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con la entrevista. En esta ocasión nuestro invitado es el experto analista financiero Gino Michelini. Gino, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Oscar. La razón de nuestra invitación en esta ocasión es para hablar específicamente de lo que le está pasando a los millones de deudores de la banca nacional en esta crisis de la pandemia del COVID-19. Y luego ver si es que hay alguna manera de ayudarlos, de encontrar soluciones a sus problemas que son bastante difíciles. Empecemos por el principio, por favor, para ubicarnos, Gino. ¿Cuál es la situación actual de los deudores del sistema financiero? ¿Cuántos son? ¿Cuántos están teniendo problemas para pagar? A ver, el problema se inició el año pasado a raíz de las restricciones económicas, los cierres, y los cuales generaron tres tipos de problemas. Uno, pérdida de trabajo, empleos despedidos, 3 millones, suspensión perfecta, y otro que hicieron un acuerdo con los trabajadores y empleadores de reducción de sueldos. Estas personas empezaron a dejar de pagar, los bancos sacaron algunas reprogramaciones de corto plazo y en realidad esto siguió creciendo. Hablamos de 9.700.000 créditos personales y 300.000 créditos hipotecarios. Hablamos de 10 millones, que es un número bastante grande que refleja el 33% del total de la deuda de la banca. O sea, un tercio de la deuda de la banca son créditos de consumo y créditos hipotecarios. 10 millones de créditos, estamos hablando de personas, no de empresas. De personas. De personas, ok. Okay. ¿Qué pasó luego? Con estas reestructuraciones que salieron, no sé, iguana, y salieron dos normas que sacó el Congreso, las cuales siempre critiqué, que una era reprogramación y congelamiento de deudas. El congelamiento era por 90 días. En 90 días nadie iba a regresar al status quo cuando estaba antes y iban a poner los sueldos como ganaba antes. No. Y otros reprogramar por un año, siempre cuando el banco aceptara. Creo que esa iniciativa legal fue de mayo o por ahí del año pasado, por lo tanto los 90 días terminaron en julio y de ahí en adelante el drama existe. El drama existe. Y el otro fue la famosa ley de usura, que lo que hace es dejar fuera del mercado a los que están por encima de esa tasa, porque los bancos tienen un riesgo, ¿no? Si Oscar Díaz está por encima del 84.3, que fue lo que fijó el BCR, no le presto. Iba a tener que ir al shadow bank, no, los bancos bajo la sombra, o prestamistas. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que los índices de morosidad son graves. Eso. De los 9 millones de créditos aproximadamente, entre hipotecarios y sobre todo mayoritariamente estos préstamos, ¿cuántos están en morosos? Y bien es cierto, está reportada una mora del 4.9%, ¿ya? Hablemos de créditos revolventes, que son las tarjetas de crédito estas que la pagas por cuotas. El año 2019 era 12% la mora. Hoy en día es 90% la mora. Dicho por la SBS, no lo invento yo, usted entra a la página de la SBS y lo va a ver. La morosidad, te estás hablando de la morosidad. De la morosidad. Ahora, ¿qué pasó? O sea, el 90% de estos préstamos, de estos créditos, no están siendo pagados. Así es. ¿Y qué ha pasado? Los bancos hacen una provisión. Cuando esto sucede, los bancos provisionan. De las 54 empresas financieras que hay entre bancos, financiera, caja rural, caja metropolitana y pymes, ¿ya? En diciembre, 20 de las 54 dejaron pérdida. Y a marzo, 28 de las 54 dejaron pérdida. Entonces, a marzo de este año, 2021. Este año, 28 de las 54 tienen pérdida. Entonces, algo está pasando. Y lo que pasa es que los bancos provisionan, no lo llevan a mora, están tratando que el Estado quizás les dé un fondo como esa ley de reprogramación que el Estado les pagaba a ellos, el MEF, pero el deudor seguía debiendo. Esto quiere decir que, por un lado, el sistema financiero peruano empieza a tambalear, mientras el 90% de los que tomaron créditos o tienen deudas están dejando de pagar. Así es. En tarjeta de crédito, 90%. Y vamos por el 8% en hipotecario, que es muy fuerte. Entonces, no hay una solución concreta. ¿Cuál sería, no? ¿Cuál es la idea?
Yo te voy a dar un largo plazo para ti. Un largo plazo, primero de lo que se llama de gracia. No pagas un año, porque yo he perdido el trabajo, no con el trabajo en 2 meses, en un mes. Y luego una cantidad de cuotas, como ser 48, ¿no? Para que pueda pagar. ¿Pero a qué tasas? No la tasa del banco. Por la ley de programación decía que yo te pagaba 25% de la tasa. Si estabas en 100, Oscar, pagas 75, lo cual sigue siendo en un mediano plazo una super tasa, impagable. Claro. Y la gente va a preferir pagar su agua, su teléfono, su luz, el colegio para el banco. Eso el banco no le pago. Porque hay una cosa bien importante. Si bien ya empezó la vacunación y todo, y a final de año podríamos estar vacunados, digamos la mayoría de peruanos, no todos, esto no significa, y eso está clarísimo, que el siguiente año ya volvió toda la normalidad. No, señor, porque hay cepas, variantes, etcétera. Y además está claro que el regreso va a ser lento. Si a eso le sumamos de que recién, después de la pérdida del año pasado, de caída de más de 12 a 13% del PBI, este año subimos 9 a 10 optimistamente, o sea que seguimos bajo menos 4, entonces todavía nos vamos a recuperar en 3 años según todos los indicadores. Por lo tanto, no se puede, es lo que estoy tratando de interpretarte, no se puede tratar a los deudores de a pie como si ya ellos estuviesen en otro mundo, se han recuperado por obra y gracia, no sé, de un milagro, ya tienen trabajo cuando no hay trabajo y cuando va a ser lenta esa recuperación. Por eso es que es tan importante hablar contigo. Entonces quiero retroceder. Ante esta situación que hemos descrito, tú estás planteando poniendo sobre la mesa una idea que podría tomar alguno de los candidatos a la presidencia. ¿En qué consiste exactamente tu idea? ¿Cuál es el planteamiento, a diferencia del Reactiva que se ha dado que es solamente para empresas pequeñas, medianas y grandes? Esto es para las personas. No hay una alternativa para las personas. Y no es serio decir, págame en 2 meses, porque obviamente la solución al problema no se va a dar a la gran mayoría de deudores en 2 meses. Así es. No sean 2 meses por lo siguiente, Oscar. En el año de la pandemia que ha pasado, tú te has embalsado. Porque dejabas de ganar, pero sigues debiendo luz, agua, teléfono, colegios, estás embalsado. Ese desembalse tiene que tener un plazo largo, no se desembalsa en un mes, ¿no? Entonces, debería tener un crédito bajo el sistema REPOS con BCR, como fue Reactiva, ¿no? El REPOS quiere decir que el BCR, una operación de reporte es una operación de compra y recompra. Yo compro tu deuda, o sea, te doy un dinero a una tasa del 3% anual, y el banco después recompra la deuda. O sea, una operación de reporte de ida y vuelta, a una tasa de 3-4%, lo cual la gente sí pagaría, diferente a pagar 70, 80, 40, porque lo que le parece el interés. El banco, recordemos a los que nos están viendo que el Reactiva bajaba intereses de las empresas de 10 promedio a 2%. Tú estás proponiendo que se haga algo así, de esa dimensión, obviamente para los individuos. Y hay una ventaja acá, una diferencia. En la Reactiva era el dinero fresco. La empresa venía el dinero fresco para darme. Acá no, acá estoy sustituyendo tu deuda de una tasa alta a una tasa baja. No te estoy dando dinero nuevo para que. Y te entendí bien, primer año, ¿cómo se le llama? No es condonación, primer año de gracia. Ahora, no sería para todos los peruanos porque eran hoy. No. En la SUNAT, bajo el sistema PLAME, yo puedo ver qué personas ya no están en la planilla, qué personas están con situación perfecta y cuáles han perdido el trabajo y cuáles en cuarta categoría ya no facturan. Todo ese grupo está en un reporte y se califica tal como fue Reactiva 1. En Reactiva, de acuerdo, las ventas se prestaban. Acá dice, claro, no estás hablando de, oigan, hagan cola todos los que tengan deuda con los bancos y se les da un periodo de gracia de 1 año. No. Estás hablando de que obviamente a todos los que se han quedado sin empleo, que han sido suspendidos, y cosa que se puede probar a través de la SUNAT, documento oficial. Primera cosa. Así. O sea, yo identifico a mi público objetivo, el cual está perjudicado, a eso lo beneficio, le doy un periodo de gracia de 1 año por lo menos, y 48 meses para pagar en lo que se refiere a créditos de consumo. Ese año de gracia, perdóname, significa que los bancos que han prestado, bueno, obviamente no cobrarían, pero que el Banco Central les daría ese dinero o simplemente suspenden ese cobro los bancos. El Banco Central le paga toda la deuda. Ajá. Debía yo 10.000 soles, toma tu deuda, Oscar. No me tengo nada. Ahora, la persona empieza a pagar a la tasa del 3%, 4%, y el banco recupera al banco, y el banco a su vez le da al BCR su plata. O sea, en realidad el banco no pierde en ningún caso, porque no está mandando a pérdida algo que hoy puede convertirse en poco tiempo en pérdida total del crédito.
están en pérdida ahora por la provisión, levanto la provisión y vuelve a su utilidad, lo cual también el mercado internacional financieramente ve mejor el sistema bancario del Perú a que nos vean afuera que los bancos están provisionando y dejando pérdida, lo cual es un problema que también genera un problema afuera, un problema macro. ¿Okay? Acá es un win-win. El banco levanta su provisión, ¿okay? La persona está en el crédito, y eso sí, no se le da nueva tarjeta de crédito al que está acá, ¿no? O sea, una restricción no, para que no se vuelva a endeudar, ¿ok? Acá ganamos todos. Esa es la idea. De otra manera, el banco se va a ir en default, Oscar Díaz, Ollino, Michelini seguirán debiendo, nos vendrán al juicio, nos quitarán la casa, y el banco va a recuperar porque el MEF le va a recuperar la compra de deuda como fue el vice en el año 99. Tampoco la idea es esa, ¿no? Entonces, acá la idea es que lo justo sea que estas personas que han sido perjudicadas por la pandemia tengan un año de crédito tal como todas las empresas. Además, hay un último ángulo importante, Gino, de tu propuesta que es sumamente interesante y sugerente, y es que esto no es un favor, no es un planteamiento populista para favorecer a los deudores que efectivamente no tienen trabajo y cómo pagar y que tienen que primero comer y pagar la luz y el agua antes que pagarle al banco, sino que además lo que se estaría haciendo es, al darles este oxígeno, que no es una condonación de deuda, pero este oxígeno les permitiría seguir consumiendo. Así es, exactamente. No salir del mercado, no estar clasificados como pérdida, que salen del mercado y no tengan dónde pedir, se vayan a la banca paralela o al shadow bank o los usureros, y va a ser un desmadre y genera un problema social. O sea, no generemos un problema social cuando vamos a arreglarlos. Son 10 millones. No es una cantidad que diga son 20 personas, 30 personas, ¿no? El tiempo nos está ganando, Gino, me parece sumamente interesante lo que has planteado. Te pido resumir en un minuto tu planteamiento. Ok. Créditos vía BCR, operaciones de reporte repos, tal como fuera activa, para los que tienen situación perfecta, pérdida de trabajo o reducción de ingresos, que la SUNAT lo puede comprobar, con plazos, un año de gracia, o sea, un año que no paga nada, y 48 meses de pago. Para los créditos de consumo. Y para los hipotecarios, esas primeras 60 cuotas bajan de tasa y en el mes 61 regresa a su tasa normal. Porque tampoco puede ser el hipotecario va a ser al 3%. Por 5 años, todos con esta tasa preferencial para reactivarnos. Esa es la idea. Para salir de la crisis, salir de la angustia y evitar que pierdan sus casas, hayan embargos y cosas problemas, que se vean perjudicados la población. Perfecto. Gino, muchas gracias por tu planteamiento. Amigos, este fue nuestro invitado Gino Michelini, experto financiero, que ha hecho una propuesta sumamente interesante que pone sobre la mesa para los candidatos presidenciales y para el actual presidente, por cierto, porque no hay por qué esperar tampoco. En realidad, fue una buena idea, indudablemente el reactiva en su momento, pero eso solucionaba en parte los problemas de algunas empresas pequeñas, medianas y grandes, pero nos hemos olvidado del peruano de a pie. Y cuando hemos escuchado a Gino Michelini hablar de los más de 9 millones de créditos, el grueso, además de tarjetas de crédito, lo otro con hipotecas, y que se está entrando una morosidad peligrosísima de las tarjetas, por ejemplo, el 90%, entonces algo hay que hacer. El planteamiento es bastante interesante y debidamente analizado. Muchas gracias, Gino, y hasta cualquier momento. Amigos, esto fue todo por ahora en Cara y Sello, el canal de YouTube y podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos podemos encontrar en cualquier momento en YouTube o podcast, salvo mejor opinión.